Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes esta ocasión, compartiendo un sábado más que nuestro Dios nos regala. Espero que estén muy bien en donde quiera que se encuentren y les envío un fuerte abrazo. Y antes de comenzar, o más bien como ya el comienzo de este mensaje, quisiera contarles algo que me sucedió mientras preparaba este medio sermón. Y es que tuve bastantes dificultades para poder concentrarme y de hecho tenía que poner también mucho esfuerzo en no perder la concentración una vez que llegaba a ella. Y siento que es en gran parte por el agotamiento mental que muchos empezamos a sentir por la situación actual del mundo, porque pese a no quererlo, todos estamos expuestos todo el tiempo a un mensaje muy persistente, muy pesado para algunos y también de algún modo bastante cruel. Y ese mensaje que se nos repite todo el tiempo es un recordatorio de que podemos enfermar e incluso morir por un mal que se esparce principalmente por convivir con quienes más queremos, por salir a cumplir nuestras necesidades, por ir al trabajo, ir a la escuela, hacer nuestras compras, o incluso por querer esparcirnos un poco. Y este mensaje es una clase de aguijón atacando una y otra vez por la televisión, por la radio, por Facebook, por los periódicos. E incluso es un mensaje presente aunque intentemos alejarnos de eso, porque encerrados en casa, en completo silencio, uno puede darse cuenta de que la situación no es normal, porque uno normalmente estaría fuera trabajando o haciendo compras o en la escuela. En pocas palabras, parece que no es un mensaje del que podamos escapar. Sin embargo, mientras pensaba en esto me di cuenta que hay algo positivo dentro de todo, que el mundo sí está mal, sí, pero hay algunas cosas positivas y hoy quisiera hablar de una de esas cosas positivas que puedo pensar de esta situación. Y es que esta sacudida al mundo va aclarando poco a poco los cambios que van a dar pie al mundo al que Jesucristo va a llegar cuando venga por segunda vez. Lo que estamos viviendo ahora, lo que vamos a vivir en los próximos meses, quizá años, eh, nos acerca muy visiblemente a un futuro del que también Jesucristo nos habló. Todo esto es acerca del tiempo del fin, de cómo nos vamos acercando al tiempo del fin, que no va a ser bonito, pero que es solamente el vestíbulo a la gran celebración de la humanidad. Y de lo que quisiera hablar, sin tardar más en esto, es de aquello que encontramos escrito en Mateo 24:12. Si gustan acompañarme allá, por favor. Mateo 24:12, que es una escritura muy conocida, pero que quisiera desarrollar con mucho detalle en esta ocasión, porque creo que los tiempos ameritan que la comprendamos muy, muy bien. Entonces, Mateo 24:12 al 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El propósito de este mensaje, queridos y de verdad queridos hermanos, es advertirnos de un peligro que está en curso en estos momentos, que tenemos que notar y que tenemos que ser conscientes de que está ocurriendo, porque forma parte de un desarrollo de los eventos proféticos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y hoy vamos a hablar del enfriamiento del amor, que es al mismo tiempo enfriamiento o adormecimiento espiritual. Y el título, si desean anotarlo, es No es un destino fatal. No es un destino fatal. Y quisiera empezar hablando del peligro del enfriamiento del amor, cómo se está desarrollando actualmente y qué peso va a tener también en los tiempos del fin. Y después, en una segunda parte, quisiera hablar de qué podemos hacer, de algunos consejos prácticos para sobreponernos a esto que el mundo y que nuestro adversario quieren que crezca en nosotros, que se adormezca, que se enfríe el amor. Entonces, les pido que por favor, para lo primero, vamos a desarrollar cómo se está enfriando el amor en la actualidad. ¿Cómo se está enfriando el amor en la actualidad?
Bueno, en primera instancia, la pandemia y el confinamiento que esta trajo consigo ha acelerado cambios muy grandes en la forma en la que nos desenvolvemos y nos relacionamos unos con otros. Me atrevería a decir que es también al mismo tiempo un cambio espiritual que se está dando en el mundo entero, que nos está distanciando muy a tirones, con mucha violencia, de aquello que como especie nos daba la sensación de fuerza, que era la capacidad de conectarnos, de crear vínculos con nuestro semejante, de trabajar en equipo. Y ahora nos sentimos quizá muchos más aislados que nunca, y esto es un cambio muy grande. Por ejemplo, el hecho de no poder congregarnos aquí los sábados, de no poder tomar clases presenciales, los que asisten a la escuela, o de no poder abrazarnos con confianza si hemos salido a la calle sin antes desinfectarnos, por decirlo de algún modo. Y también el hecho de usar mascarillas y cubrebocas todo el tiempo. Todo esto está cambiando muy, muy profundamente la forma en la que nos conectamos unos con otros. Y no quiero decir que dejemos de tomar estas precauciones porque son necesarias. Solo señalo que estos cambios son cambios grandes en nuestra vida. Y puede que estemos incluso olvidando cómo son los rostros de nuestros vecinos. Es algo que me ocurre a mí. Y que también estemos olvidando un poco cómo es convivir en familia sin miedo. Y sobre todo, creo que esto es lo más interesante, es que muchos están o estamos, francamente no me atrevería a decir que estoy exento, que estamos olvidando la responsabilidad y el peso de vivir en sociedad, comunitariamente. Y voy a desarrollar esto con más detalle y quiero explicar por qué creo que ocurre esto. Bueno, creo que ocurre porque hemos estado cambiando nuestra vida cotidiana del mundo real, del mundo físico, presencial, al mundo digital. Y en lo digital existe una sensación muy engañosa de que nada es muy en serio, nada es tan grave, nada es tan comprometedor. Y en este medio digital hay cada vez menos filtros para expresarse. Y no solo porque las plataformas lo permitan, es decir, que cada vez haya menos censura, sino porque también la gran mayoría de nosotros no sentimos la presión de ver a nuestros semejantes al día siguiente y dar la cara por lo que publicamos, por lo que comentamos, por las cosas a las que reaccionamos. No tenemos que hacernos responsables de eso. Y lo digo porque he visto como muchos jóvenes y también adultos, tanto de dentro como de fuera de la iglesia, han cambiado sus hábitos en ese espacio. ¿Y qué ocurre con esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque de principio nosotros los seres humanos somos lo que hacemos. Escribir algo, pensar algo, sentir algo, son acciones que emprendemos. Mientras preparaba esto, me puse a consultar y puede usted también hacerlo si le interesa. Una gran cantidad de artículos que han escrito psicólogos, sociólogos, filósofos acerca de lo que llaman el yo virtual o el ser virtual. Y en esos artículos se habla de que uno va formando una personalidad alterna a la del mundo real en el mundo digital. Entonces, si somos lo que hacemos y hacemos ciertas cosas en el mundo digital, entonces también somos eso que hacemos ahí en el mundo digital. Ahora, algo que siempre ha existido, pero que uno puede ver como más fácilmente ahora, es que hay mucha polarización en la sociedad, hay también mucha agresividad y hay mucha violencia a través de esos medios. Los comentarios son cada vez más insultantes, también son más hirientes, más enfocados a destruir que a construir. Incluso el humor, no sé si se ha dado cuenta, pero el humor se ha vuelto más negro, más cínico, más cruel. Y no hay que ir muy lejos, uno entra a Facebook, que aún es el medio más usado por la gente, aunque hay otras muchas plataformas, y podemos ver gente insultándose una a la otra, lanzándose indirectas, enalteciéndose por saber más que el otro, o degradándose también mutuamente.
Hay más gente burlándose de personas bien intencionadas y negando valores que antes eran muy estimados en nuestra sociedad, como el respeto, como la misericordia, la compasión y la solidaridad. En pocas palabras, lo que está ocurriendo ahí, en ese espacio digital con cada vez más frecuencia y con más fuerza, es el lugar en el que cada vez pasamos más tiempo. Lo que leemos, lo que pasa es lo que leemos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Y acompáñenme también allá, por favor. 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y debemos tener en cuenta que esta escritura no va a aplicar solamente en la realidad física, que esto puede presentarse en todos los espacios en los que el hombre existe. Es un mal que va a aquejar a la humanidad donde quiera que éste se manifieste. Y ahora estamos siendo testigos y quizá, y espero que no, partícipes de cómo este mal está creciendo poco a poco en las culturas humanas. Ahora, nadie puede predecir cuál va a ser el curso exacto de las cosas. Lo que sí podemos hacer es intuir a partir de lo que vemos y hacer inferencias con eso. Y si lo que vemos es que el respeto, que la solidaridad, la sanidad, la misericordia están desapareciendo del espacio en el que pasamos cada vez más tiempo, que es el Internet, lo lógico es pensar que eso se traslade al mundo no digital, a la vida cotidiana. Y si lo pensamos, es una jugada increíblemente hábil de nuestro adversario, porque destruye poco a poco y muy sutilmente las relaciones humanas. Quizá usted no tenga un Facebook o no pase mucho tiempo ahí o en ninguna red social, pero algo le puedo asegurar y es que cada vez convive con más y más personas que pasan más y más tiempo en esos espacios. Y poco a poco la sociedad ha estado contaminándose emocional, mental y espiritualmente de forma muy agresiva. La gente está normalizando toda clase de violencia. Cada vez es menos extraño ver a alguien insultando y quizá ya hasta nos da igual. Al menos a mí me ocurre, estoy viendo Facebook en la noche para quitarme un poco el aburrimiento y veo peleas y decido pasar de ahí. Pero hay que tener mucha atención con esto, y es que no hay nada más peligroso que acostumbrarnos a esa violencia. Que nos dé igual quiere decir que nos estamos volviendo insensibles a eso. Y para aclarar un poco esto, me gustaría que fueran conmigo a Romanos 1. Y en esta escritura, en Romanos 1, leemos un fuerte regaño del apóstol Pablo hacia las autoridades religiosas, las autoridades del pensamiento y políticas también de su tiempo. Y los amonesta porque pese a todo ese conocimiento y toda esa brillantez que Dios les dio, lo niegan y no reconocen que Dios existe y que Dios obra en el mundo. Es decir, no lo toman en serio y pecan continuamente de formas abominables. Y lo invito a que lea todo el capítulo completo porque es un buen llamado de atención. Es una buena forma también de darse una idea de toda la perversidad y toda la malicia que arrastra a la humanidad desde hace al menos esos 2000 años. Pero quisiera que nos concentráramos en Romanos 1:32, donde hay una sentencia que no solo aplica para esos líderes religiosos y políticos,
sino para todos los que estamos aprendiendo y también siendo testigos de las maravillas de Dios. Entonces vamos a leer Romanos 1:32. ¿Quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, y se dirige a esos líderes, que los que practican tales cosas, es decir, quienes pecan, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican? Que nos está diciendo aquí que esos líderes ven a los que pecan, saben que eso va a morir, que esas personas van a morir porque son dignas de muerte por su pecado, y no solo les da igual, sino que también se complacen con verlos haciendo esto. Y por favor sigamos en el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, a estos líderes que conociendo a Dios no solo pecan, sino que se complacen con otros pecar de nuevo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, es decir, que el juicio va a terminar en sentencia de muerte. Versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Aquí ya habla a todos en general. No solo a los líderes, sino a los que juzgan a esos líderes, que podríamos decir que somos nosotros. O versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y esto es una advertencia gravísima que debemos tomar muy, muy, muy en serio. El hecho de que nos dé igual lo que vemos, que no nos apesare, que no nos produzca rechazo, es también una forma de negar o de desviar la mirada ante el pecado. Y si conocemos que es malo y decidimos ignorarlo, entonces estamos siendo iguales a los líderes a los que se dirige Pablo. Y estamos atesorando ira para el día de la ira. ¿Se da cuenta de la gravedad de esto? Bueno, el propósito del mensaje, parece que nos desviamos un poco, pero no. El propósito del mensaje es hablar de cómo se está enfriando el amor, y es necesario entender qué es el amor. El amor no es solamente el sentimiento agradable del contacto con los demás. El amor de Dios, como Dios lo entiende, como Él nos lo enseña, como hemos visto muchas veces, consiste en la elección de entregar todo por el bien del otro, con tal de hacerle un bien. Eso que se llama amor ágape es una decisión por cuidar, por proteger y por hacer un bien a eso o a esa persona que uno elige amar. Y Dios, quien es el máximo ejemplo de amor, decidió amar a la humanidad. Si no hubiera tomado esa decisión, no nos hubiera hecho. Nos habría traído a un mundo sin esperanza, pero nos amó y nos creó. Y decidió darlo todo por nuestro bienestar. Y en Juan 3:16 leemos, no es necesario que vayan allá, creo que todos conocemos esto. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Se dio a sí mismo, dio a su verbo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios elige entregar algo. Y de esta misma forma que Dios entregó algo, Jesucristo enseñó a sus discípulos también a entregar algo. Y hay un pasaje muy bonito en 2 de Tesalonicenses 2. Y vayamos allá, por favor, 2 de Tesalonicenses 2. Versículos 5 al 8. Aquí Pablo nos habla sobre cómo el ministerio ha llevado el evangelio que le fue entregado, no para pelear ni para dañar, sino para llevar buen testimonio de Dios a cada rincón de la tierra. Y en esta parte creo que nos enseña muy, muy escuetamente qué es el amor para los apóstoles.
porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ellos no querían abusar y tampoco querían grabar a las personas a las que estaban entregando el mensaje. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Los apóstoles buscaban que quienes estaban escuchando se nutrieran y crecieran en el espíritu, conociendo el afecto. Tan grande, versículo 8, es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Qué leemos aquí? ¿Qué leímos aquí? Que uno decide entregarse por los otros para hacerles un bien. Y menos que eso, es una falta de amor. ¿Es exigente? Sí. ¿Es difícil? Desde luego. Pero es la alta vara que se nos pide como discípulos. Sin embargo, hay otras muchas formas, aparte de esta, en las que podemos notar que el amor no solo del mundo, sino el de nosotros mismos se está enfriando. Y voy a leerles algunas cosas muy precisas. El desinterés por el estudio, el desinterés por la oración y la meditación, la sensación de soledad, de tristeza, de desesperanza, son síntomas claros de que hay algo que no está del todo bien en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo de Dios, esa porción de su poder que vive dentro de nosotros, cuando nos hemos bautizado, nos vincula directamente con Dios. Y en Dios no existen estas cosas. En 2 de Corintios 13:5, vayamos allá por favor. 2 de Corintios 13:5. Leemos algo crucial para comprender el adormecimiento espiritual. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Necesitamos probarnos a nosotros mismos. Ver qué cosas hemos normalizado, qué cosas ya no vemos mal. Ver qué emociones y qué sentimientos estamos sintiendo, qué pensamientos y qué acciones tomamos y cuáles no. Si lo que hacemos y sentimos se alinea con lo que enseñó Jesucristo, quiere decir que vamos por buen camino. Si sentimos paz, si sentimos compasión, si sentimos voluntad de hacer el bien, de no generar peleas, sino de generar paz en donde vamos, es que vamos por buen camino. Una buena referencia, como siempre les comento, es que leamos los frutos del Espíritu que están en Gálatas 5. Son una excelente guía para saber cómo vamos. Pero si no detectamos esos frutos del Espíritu al probarnos a nosotros mismos, sino que encontramos miedo, encontramos ira, encontramos rencor, insensibilidad e indiferencia, quiere decir que tenemos mucho trabajo por hacer. Y aún estamos a tiempo para hacerlo. Esa es la gran y buena noticia que tenemos, que estamos a tiempo para hacerlo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a emprender estos cambios? Esta es la segunda parte del mensaje. Y es cómo podemos sobreponernos a ese enfriamiento del amor que está dominando en el mundo entero. ¿Cómo podemos sobreponernos a ese enfriamiento del amor que se está dando en el mundo entero? Y voy a ir dando algunos puntos clave muy brevemente. El primero es leer abundantemente la Biblia y también aprovechar las herramientas que la iglesia proporciona. Leer abundantemente la Biblia y aprovechar las herramientas que entrega la iglesia. En Amós 8:11, y les pido que por favor vayamos para allá. Amós 8:11. Siempre cuesta un poquito encontrarlo. Amós 8:11. Leemos: He aquí vienen días
Sí, he aquí vienen días, dice el Eterno, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Eterno y no la hallarán. La palabra de Dios, esto que tenemos aquí en nuestras manos, es un bien precioso, pero también es un bien limitado, como el petróleo, como el oro, como el agua. Ahora la tenemos en abundancia y a libre demanda. Y es importante que aprovechemos esto que tenemos porque nos va a hacer falta después. ¿Y para qué nos va a hacer falta? Bueno, en 2 de Timoteo 3:16, también si gustan acompañarme allá, 2 de Timoteo 3:16. Leemos, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es una escritura muy conocida, pero no por eso debemos dejar de leerla, porque son recordatorios precisos de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que aprovechar. Sobre este tema de cómo sobreponernos al enfriamiento del amor, lo más importante que necesitamos es sumergirnos en esta palabra que nos sirve para educarnos, para amonestarnos, para enseñarnos, redarguirnos y volvernos al camino que Dios quiere que tengamos. La palabra de Dios nos va a hacer sensibles de nuevo y también nos va a permitir ver el tamaño del pecado al que estamos expuestos o en el que ya estamos también. Y tenemos que hacerlo antes de que sea tarde, antes de que no nos quede tiempo. Porque si pecamos continuamente, y lo hacemos incluso ya de forma voluntaria, y aparte de todo comenzamos a endurecer nuestro corazón alejándonos de esta palabra, podemos contristar al Espíritu Santo de Dios, es decir, lastimarlo, dañarlo, alejarlo de nosotros, y con él alejar a Dios también. La mejor forma de evitar eso, de enfriar el Espíritu Santo en nosotros, de enfriar nuestro amor, es acercándonos a Dios. Podemos hablarle a Dios con nuestras oraciones, como dice en muchas ocasiones el señor Mario, pero también necesitamos escucharlo a través de lo que nos dice en su palabra. Sin el amor de Dios cerca de nosotros, no podemos reflejar ese amor a lo que nos rodea. Si no leemos todo lo que podamos, si no estudiamos intensivamente, si no oramos pidiendo entendimiento, ¿qué va a reavivar nuestro fuego espiritual? El segundo punto es hacer homogéneas nuestras identidades. Hacer homogéneas nuestras identidades. Al principio del mensaje hablé de cómo parece ser que estamos creando un yo alterno en el mundo digital con respecto a nuestro yo del mundo físico. Bueno, un buen consejo es tratar de que ambas identidades sean la misma, obviamente para bien. Si somos cristianos debemos comportarnos como tales en ambos espacios, en el digital y en el real. No puede haber diferencia entre un espacio y otro porque somos la misma persona. Este cambio de actuar, este cambio en la forma de comportarse tiene una consecuencia directa que es comprobada por muchos, y es que el ser cristiano en el mundo digital es muy difícil porque es un terreno que amplifica lo peor de nosotros y posiblemente ese espacio, el digital, comience a rechazarnos. Así como el mundo nos ha rechazado siempre porque decimos lo que no quiere escuchar. Y esto va en doble sentido. No solamente la mayor parte del mundo digital nos va a rechazar a nosotros, sino también nos va a generar rechazo y no vamos a querer pasar ya tanto tiempo ahí, porque vamos a estar incómodos. Y eso es una excelente señal, porque igual que con el mundo real vamos a ser menos parte de él. Y bueno, esto no aplica solo si tenemos un montón de redes sociales, también aplica en cada aspecto de nuestra vida. A veces somos distintos con nuestros amigos, con nuestra familia, con las personas del trabajo, dentro de la iglesia.
y alguien muy diferente en nuestro interior. Es indispensable que seamos personas íntegras, que seamos una sola persona lo más parecida posible en todos los espacios que convivamos. Sin ninguna duda, con la menor cantidad de grietas en nuestra personalidad. En Santiago 1.8, no vayan allá, pero si quieren anotarlo, en Santiago 1.8 leemos que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, que quienes dudan de quiénes son, de qué creen, de qué quieren hacer, en todo lo que actúan a medias. Y no podemos darnos ese lujo de ser de doble ánimo, porque Dios pide excelencia y pide perfección de nosotros en la medida en la que podamos. Dios espera que obremos conforme a su voluntad y no podemos conocer su voluntad si no estudiamos con ahínco. Y esa es una forma de actuar con amor también, porque decidimos aprender y decidimos poner en práctica lo aprendido en cualquier lugar. El tercer consejo o la tercera cosa que podemos hacer es actuar con convicción, con decisión y con fe. Actuar con convicción, con decisión y con fe. Y por favor vaya conmigo a Hebreos 11.6. Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, el estudio y las obras no rinden frutos. Sin estudio y sin obras, no se puede desarrollar la fe. Es indispensable ejercitar las tres cosas al mismo tiempo para que unos con otros vayan moviendo ese engranaje espiritual. Tomar la decisión de poner en marcha este engranaje espiritual es también una forma de amor, porque es la elección de tomar las riendas de nuestra vida y de ponerla al servicio de nuestro Creador, y no solo de nuestro Creador, sino también de nuestros semejantes, de quienes nos rodean. Y quisiera hacer una analogía un poco burda en este punto, pero quiero pensar que todos conocemos al menos un poquito acerca del Hombre Araña, del famoso superhéroe. Bueno, él tiene una habilidad que se llama sentido arácnido, que le permite anticiparse a los peligros. Bueno, el Espíritu Santo nos permite hacer algo muy parecido. Nos permite detectar también el peligro y actuar en consecuencia, a veces para huir del peligro y a veces para luchar contra el peligro. Tenemos que desarrollar ese sentido, despertarlo, permitir que se vuelva un reflejo involuntario. No es solamente para nosotros, es también para los que nos rodean. Esto nos ayuda a crear ambientes sanos para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestra iglesia. Si no aprovechamos ese don de Dios, ese regalo que es inmerecido, entonces va a atrofiarse igual que cualquier músculo que no se mueve. Y pasa lo mismo con el amor. Si no tomamos la decisión por obrar en favor del otro y por el bienestar espiritual de nosotros mismos, el amor que tenemos se va a enfriar. Tenemos que emprender acciones que generen un beneficio a nuestro alrededor y también a nosotros mismos. Tratar de conciliar en las peleas, de hacer la paz, tratar de animar a los demás, de preocuparse genuinamente por los que nos rodean. Todo esto es indispensable para que el amor no se muera. No solamente el amor de los otros, sino también el nuestro. Un mensaje, una llamada, una palabra de apoyo son muy importantes. También orar unos por otros. También tenerse paciencia. También perdonarse. También hacer algo por uno mismo. Podemos trabajar en formarnos un nuevo carácter con la ayuda de Dios. No se vale justificar nuestras debilidades y nuestros defectos de carácter en que tuvimos un pasado tormentoso y lleno de traumas. Tenemos que cambiar, por amor a nosotros mismos y también por amor a los que nos rodean.
Y ya concluyendo, hermanos, hay una serie de acciones muy concretas que podemos llevar a cabo para mejorar nuestro entorno y también menguar el efecto negativo del enfriamiento del amor que se encuentra en curso en el mundo. Hemos revisado 3 acciones generales que pueden ayudarnos en ese sentido y quisiera centrarme ahora, ya para concluir, en la última parte del versículo con el que iniciamos este mensaje. Entonces vayamos de nuevo a Mateo 24, por favor. Mateo 24, versículos 12 al 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estamos presenciando un cambio en la forma de relacionarnos unos con otros. Vemos que hay más perversidad, que hay más crueldad, que hay más indiferencia también en el mundo. Sin embargo, como vimos, tenemos herramientas muy potentes para contrarrestar ese mal, tanto en el mundo como en nosotros. Ahora, para contrarrestar ese efecto negativo en el mundo que nos rodea, la herramienta más poderosa con la que contamos es, de nuevo, esta palabra escrita de Dios y todo lo que trae consigo. La Iglesia tiene la encomienda directa de Cristo de llevar esa palabra, de llevar este mensaje a cada rincón de la tierra. Es una encomienda a la Iglesia y la Iglesia somos todos nosotros, todos y cada uno. No es solamente el ministerio o los presentadores de Beyond Today o el consejo de ancianos. Todos somos la Iglesia y todos tenemos la responsabilidad de llevar a cada rincón de la tierra este mensaje. Compartamos los versículos que más nos gusten cuando alguien esté necesitado de ellos. Compartamos también la revista, los artículos escritos por los miembros que están en la página de internet, pero también seamos conciliadores en las redes sociales y publiquemos contenido sano y edificante. Y sobre todo, mis queridos hermanos, recordemos que estamos en una carrera contra el reloj. Tenemos poco tiempo. Hace unos meses, y parece que fue ayer, teníamos la posibilidad de congregarnos sin ninguna restricción. Ahora no. Y no sabemos en qué momento no vamos a poder llevar esta palabra a cada rincón de la tierra, compartir esta palabra de esperanza y de paz. Tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que hacerlo valer. Esa es otra forma de reavivar el amor del mundo, mostrándole que no todo es violencia, que no todo es contienda, ni vanidad, ni perversión. El evangelio del reino de Dios, la buena noticia de que Cristo viene otra vez, no pertenece a una iglesia o a una denominación, le pertenece al mundo entero. Y si nosotros que conocemos ese evangelio no compartimos esa verdad, no lo compartimos mediante una vida diferente, actitudes diferentes, sentimientos diferentes, estamos perdiendo una oportunidad invaluable de servir a nuestro Dios y de honrarlo. Queridos hermanos, por favor, no dejemos que esa corriente violenta del mundo nos arrastre y nos lleve a terrenos donde ya no podemos crecer espiritualmente. Esforcémonos con mucho fervor para reavivar el celo por la ley de Dios y también para fortalecer los valores que el Señor comparte con nosotros. Mostrémosle al mundo que hay una forma diferente de vivir, con respeto por la vida, con respeto por nuestro semejante y también por nosotros mismos. Mostrémosle al mundo que puede prepararse para ser salvo y que su destino, el destino del mundo, no es llenarse de maldad ni morir de desamor. Ese no es el destino del mundo. Su destino es formar parte de una familia con Dios. Y todo esto malo que está pasando es solo un trago amargo antes de que todos conozcamos la prosperidad, la paz y la seguridad absolutos al ser gobernados por Dios. Feliz sábado a todos y un abrazo también a cada uno.